La cupla, o también llamado par de fuerzas, es, como vemos ahí, un par, o sea, dos fuerzas paralelas, de la misma dirección, por supuesto, que son paralelas, pero de sentido opuesto. Por ejemplo, esta va para arriba, la otra obviamente va para abajo. Entonces, si aplicamos lo que ya sabemos de composición de fuerzas paralelas, como van en sentido opuesto, ¿qué tenemos que hacer? Restar los módulos para ver cuál es el módulo de la resultante. Si restamos los módulos, como son iguales los módulos de las dos, me va a quedar una resultante nula. Resultante es 0. ¿Significa eso que está en equilibrio la barra bajo la opción de una cupla o par? No necesariamente. Claro, no. En realidad no, no absolutamente. ¿Por qué? Porque siempre una cupla o par tiene un efecto de rotacional de momento. Está claro que si vos tenés una barra acá horizontal y le aplicás una fuerza para arriba en un extremo y una fuerza para abajo en el otro, va a girar, es obvio, ¿o no? Así que en equilibrio no va a estar, no va a tener equilibrio rotacional. Entonces uno podría decir, bueno, pero qué raro, porque la resultante me dio 0, ¿por qué no está en equilibrio? Pero enseguidamente vemos las dos condiciones de equilibrio, que ya les adelanté en la clase pasada también, en un videíto corto que hice y lo mandé al campo virtual. Este sistema de fuerzas, aunque da una resultante de 0, tiene un momento resultante que no es 0. Vamos a empezar a ver cómo sacar el momento resultante. Si uno saca la sumatoria de los momentos respecto del punto A, tomo como referencia el punto A. La sumatoria de los momentos de las dos fuerzas respecto de A. Bueno, a la dos le he llamado F, le podríamos poner F1, F2, pero bueno, como es el mismo módulo, le he puesto F nada más. Entonces, esta fuerza F, por una distancia de 0, recuerden que el momento es fuerza por distancia por el seno del ángulo comprendido entre la fuerza y la distancia, que en el caso de ser perpendiculares, como lo vimos en la clase pasada, el seno de 90 es 1, así que no se pone. Bueno, fuerza por distancia, digamos. F por 0, porque no tiene distancia. Bueno, eso se va a dar 0, obviamente. Sigo avanzando por la barra y llego a la otra F. Ahora tengo esta F por la distancia D, que es la distancia que hay entre las dos paralelas, que le llamo simplemente D. F por D, por el seno de 90 no le voy a poner, bueno, el seno de 90 es 1, F por D. ¿Con qué signo? Negativo, en este caso particular. ¿Por qué? Porque si fijo la barra en el punto A, si la bulono ahí en el punto A, esta fuerza, ¿qué hace? Me hace girar a la barra respecto de A en sentido horario, a favor de las agujas del reloj, es momento negativo. Bueno, F por 0 menos F por D menos F por D. O sea que ahí tenemos el momento menos F por D del sistema de fuerzas respecto al punto A de esta cupla o par de fuerzas. Ahora vamos a sacar la sumatoria de los momentos de las dos fuerzas, F, F, digamos, respecto del punto B. Y tenemos esta fuerza ahora respecto de B hace momento. Entonces es igual a F, ¿no? Por D de nuevo. F por D, y acá tenemos un ángulo de 90 grados. Bueno, F por D por seno 90 que es 1, F por D negativo menos F por D, porque si lo tomo como referencia al punto B, es evidente que esta F lo que hace es girar a la barra en sentido, de nuevo, horario o negativo, de nuevo. Respecto de B que está en reposo, esta F lo hace girar negativo a favor del reloj. Entonces, menos F por D. De nuevo, más F por 0, porque esta segunda F no hace momento, se F por 0, y queda menos F por D. Por lo tanto, lo que está indicando esto es que si yo se calculo la sumatoria de los momentos respecto de A, me da menos F por D. Si hago lo mismo respecto del otro extremo de la barra, me da lo mismo, menos F por D, la sumatoria de los momentos. Ahora, si lo hago respecto del punto central, o sea, del punto C, punto medio de la barra, está a D sobre 2 del punto A y a D sobre 2 del punto B, la mitad de D, la mitad de D. Ahora voy a encontrar que las dos fuerzas hacen momento. Entonces, ahora vamos a ver que la sumatoria de los momentos respecto de C ahora va a ser igual a, empecemos con esta F respecto de C, F por D sobre 2 sería. ¿Con qué signo? Negativo. Entonces, menos F por D sobre 2, el primer momento. Sumado con, vamos a la otra fuerza, F, la otra también hace momento, F ahora por D sobre 2, de nuevo. Ninguna se cancela a su momento porque en los dos casos hay distancia, ¿o no? Pero cada una hace la mitad del momento. Entonces, y F por la otra D sobre 2, que también es negativo, menos F por D sobre 2, menos F por D sobre 2, es como decir menos un medio de F por D, más menos un medio de F por D, que queda menos una F por D. O sea, da lo mismo, da exactamente lo mismo,
menos un medio es menos 1. Por lo tanto, ¿qué sacamos como conclusión de estos sencillos cálculos que hice acá? Que la idea es que si vos tomas la sumatoria de los momentos de una cupla o par de fuerzas, que si bien da resultante 0, módulo de la resultante 0, y uno dice, bueno, pero si me da el módulo de la resultante 0, no voy a ni siquiera calcular dónde está aplicada, porque ¿para qué voy a calcular a dónde está aplicada una fuerza que no existe? Sí, también, no voy a calcular dónde está aplicada la fuerza que no existe, pero lo que hago es sacar la sumatoria de momento de toda la barra o de todo el cuerpo extenso respecto de un punto cualquiera del cuerpo. Y ese momento siempre me da lo mismo, independientemente que lo haga en A, en B, en C, y si me hubiera tomado el trabajo de hacerlo en otro punto, o en otro, o en otro, o en cualquier punto que yo hubiera querido, es exactamente lo mismo. Y si el cuerpo hubiera sido un cuerpo extenso, por ejemplo, un cuerpo como esto, ¿cierto? Yo digo, no, yo no solamente me quiero mover en esa horizontal, quiero sacar la sumatoria de aumento respecto de, qué sé yo, de este punto, llamémosle, qué sé yo, E. También hubiera dado lo mismo, porque vos la fuerza esta la desplazás por su recta de acción hasta que quede ahí arribita, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto antes, ¿o no? La fuerza la podés deslizar por su recta de acción hasta que quede acá. La otra que va para abajo, la podés deslizar por su recta de acción hasta que quede ahí, ¿o no? Que te quede perpendicular a ese punto E, y es exactamente lo mismo. Por eso es que se dice que cuando uno tiene un cuerpo extenso, supongamos que tenemos este cuerpo extenso, al cual se le aplica una cupla o par de fuerzas, si bien la resultante es 0, la sumatoria de las fuerzas es 0 y no hay traslación, como vamos a ver seguidamente, y ya algo le indiqué en la clase pasada, no se traslada para ningún lugar. Si bien pasa eso, la sumatoria de los momentos no es 0 y la sumatoria de momentos indica que sí hay rotación. Sí hay rotación, o por lo tanto no está en equilibrio el cuerpo. Y la capacidad de rotación total de la cupla o momento motor total de la cupla es igual a una de las dos fuerzas por la distancia que hay entre las dos. Una de las dos fuerzas, F, el módulo de una, por la distancia que hay entre las dos fuerzas. Y después, bueno, le puse la barra de módulo porque dependerá, digamos, en este caso sobre la barra está actuando una cupla que hace un momento negativo u horario, pero yo podría haber aplicado, digamos, al revés la cupla, o sea, haber aplicado una fuerza acá y otra acá, y entonces tendría un momento positivo. O sea, en este momento no me estoy enfocando en eso, por eso le puse la barra de módulo. Pero básicamente el momento es igual, el módulo del momento de una cupla es el valor de una de las fuerzas, una de las dos que son iguales, por la distancia que hay entre las dos. Ese es el concepto de cupla o par de fuerzas. Es muy común, este concepto es muy usado en la mecánica, es muy usado, todas las máquinas, las que yo sepa, todas, no sé si hay alguna que no creo, pero todas las máquinas eléctricas y demás entregan, térmicas, entregan siempre la energía como giro, como par. En el automóvil, el motor, bueno, mueve un eje o mueve, bueno, un semieje, no importa, pero siempre termina siendo un momento torsor. Supongamos que vos ves un eje así en corte, transversal, es como que el motor te aplica dos fuerzas iguales y opuestas, digamos, paralela, una cupla, y eso hace girar el eje del motor. Que yo conozca, no hay ningún motor que desliza una cosa sobre la otra, que la desliza. Los motores siempre provocan rotación. Por ejemplo, cuando vos tenés un automóvil y vos no necesitas rotar y empezar a darte vuelta en torno de algo, pero vos necesitas trasladarte, pero bueno, el motor hace girar el eje hace girar las ruedas se apoyan en el suelo y vamos, avanza el auto. Pero lo que tenés es un momento de rotación, lo que tenés es un par motor. Así que todos los autos, siempre en la hoja de especificaciones de los autos, te dice par motor, qué sé yo, 65 kilográmetros, etc. Siempre te da la idea de, digamos, la capacidad rotacional que tiene el par motor que tiene para ejercer, digamos, un motor de rotación. Tiene que ver, obviamente, con la potencia del motor, etc. En este momento estamos hablando no de potencia, sino de par, motor, y de momento torsor, se dice así, también es un momento torsor. Eso es lo principal, ¿no? Del momento de un par. Porque se engancha con lo que viene a continuación, las famosas condiciones de equilibrio.